Así que el versículo que estábamos viendo, 16 de Romanos capítulo 1, dice así mismo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor amado, porque tú nos has rescatado cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos salvaste, Señor. Nos diste vida juntamente con Cristo y ahora somos tus hijos, Señor. Y tenemos un lugar eterno, futuro, que fuiste a preparar para nosotros, para cuando vengas por nosotros, nos lleves allá, Señor, en moradas eternas. Y por en cuanto estamos en este mundo, en esta tierra, sabemos que tu palabra y tus promesas son claras. Ciertamente el bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas hasta que estemos por siempre en la eternidad contigo, Señor. Oh, gracias, Señor amado, porque tú eres suficiente para nuestras vidas. Nos has salvado del pecado, nos has salvado de la culpa del pecado, del poder del pecado, y un día estaremos libres de la presencia del pecado en la gloria contigo. Hasta que ese día llegue, Señor, ayúdanos a no avergonzarnos del Evangelio y compartirlo con toda aquella persona que necesite escuchar este mensaje de amor, de esperanza, de redención, de sanidad. Úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que aquí está el apóstol Pablo. Ya ustedes estudiaron la palabra. Estaban estudiando Romanos allí en la escuela, en el estudio bíblico, en la casa. Y esto es como para refrescar un poquito acerca de lo que ya estudiaron. Pero es algo fresco que debemos tener siempre en nuestra memoria, que contamos con una dinamita. Somos terroristas espirituales. Somos enviados del cielo con una bomba que no mata. Sí, mata la ignorancia, mata el pecado, mata la crueldad, libera al cautivo, salva a aquellos que están en vicios y envueltos que están muertos sencillamente, o atados o despreciados por el mundo y por toda una serie de cosas. Así que tenemos algo importantísimo en nuestras vidas que no debemos pasar por alto, ni debemos esconderla, porque realmente es algo poderoso. El Evangelio divino, hermano, su esencia es eso, es poder de Dios, dinamita, la palabra que usamos en español. Usted tiene una bomba que por eso que muchas veces usted la tira y la gente pues sale huyendo, no quieren saber de eso, o te rechazan, o hay diferentes tipos de reacciones, pero usted no se preocupe por eso. Confía en la promesa del Señor que la palabra de Él nunca regresará vacía. Y aquella persona que pueda escuchar, que tenga oídos para oír, va a oír la palabra. Aquel que Dios prepara su corazón y lo regenera del interior hacia afuera, usted va a ver que va a dar fruto. No todas las tierras son iguales, te recuerdan a Jesús. Hay personas que están junto al camino, tienen un corazón duro. Hay personas que están entre pedregales, que creen por un instante y luego, cuando crece, viene la aflicción y las cosas, pues el fuego de la prueba, pues no creen. Están aquellos que se enredan en los negocios de la vida, las mentiras del diablo y la ansiedad y las cosas de este mundo y tampoco dan fruto. Solo una tierra da fruto. Corazón sensible, un corazón noble, un corazón que se rinde a Cristo. Ahí la palabra encuentra sitio para prosperar y para dar fruto. Usted no sabe con quién se va a encontrar, pero no se niegue a compartir lo que usted tiene. Insista en compartir lo que usted tiene con todo el mundo. Y como bien decía Charles Stanley, pues, usted obedezca a Dios y dé las consecuencias al Señor. Amén. Dios te manda a predicar, Dios te manda a llevar la palabra, Dios te manda a compartirla. Las consecuencias son del Señor. Entonces, por eso no se preocupe. Sencillamente tenga en cuenta que usted tiene con usted algo extraordinario, es divino, es sobrenatural, es de arriba. La gente busca muchas veces soluciones acá terrenales, corren cuando tienen necesidad de algo, buscan a alguien que le ayude, un medicamento o una tutoría, o alguien que le enseñe algo, pero en realidad la solución del ser humano es tan profunda y tan grande que solamente de arriba se puede resolver. Amén. Solamente Dios puede resolverlo. Usted se encuentra en lugares, momentos que usted dice, bueno, solamente Dios puede hacer esto. Y realmente es así. La solución que la gente está buscando no está en la Tierra, no está en el mar, no está en Marte, no está en Júpiter, no están buscando en el cosmos. La solución es sobrenatural, está en Cristo, una persona. No es un programa de 12 pasos, no es un programa de reformación de nuevas, no es pintarse por fuera en maquillaje. Cristo está en el asunto de cambiar el corazón, de hacer trasplante de corazón, cambiar completamente el ser humano de adentro hacia afuera, no darle una pintadita por fuera para que después se caiga
cuando viene la prueba. El propósito es bien claro. Usted tiene el Evangelio, dice, no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios primeramente, y segundo, tiene un propósito y es para salvación, hermano. ¿Qué implica? Rescate. ¿Qué implica? Seguridad. Estamos en las manos de Jesús y usted sabe que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que está cuando estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, cuando Él es Señor nuestro. Él dice que a mí viene y no lo echo fuera. Él dice que estamos seguros en las manos de Él y las pone en las manos de su Padre y nadie podrá arrebatarlas de las manos de su Padre. Hay seguridad, hermano. Usted viene a Cristo y está seguro. Su destino está seguro. Su pasado está borrado. Y su presente está asegurado porque hay victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay victoria en Jesús sobre el pecado, sobre el poder del pecado. No se enseñoree más en vosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 6. El pecado sobre vosotros porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Nos rescató de nuestra vieja manera de vivir, nos rescató de lo que hemos recibido de nuestros padres terrenales, nos rescató de las manos de Satanás, nos rescató de las tinieblas, nos traspasó al reino de su amado Hijo, a la luz de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Y para qué? Nos recuerda el apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay propósito en el Evangelio, hay bendición, usted tiene que hacer algo con lo que ya usted tiene, con el don que Dios te dio, lo que hablábamos la semana pasada, que la vida es el fuego del don que Dios te dio, es para que uses ese don que Dios te dio, el don de la salvación, y lo comparta con toda aquella persona que necesita escucharlo. Que lance esa bomba en medio de cada lugar que usted llegue, en el trabajo, en una reunión familiar, lo que sea, lance la bomba, aunque se quede solo. Amén. Y no se preocupe por los resultados, que algún día, algún momento usted va a ver a alguien regresar y decirte gracias. Como aquel que llegó, narran, ¿verdad? Que alguien que llegó al cielo y se encontró allá alguien que se le acercó, le dijo que era misionero en la tierra y le llevó el evangelio y ahora está en el cielo, le dice, ok, gracias por darme a Jesús. Y usted va a encontrar mucha gente agradecida en el cielo si usted realmente abre su boca, no cometa el pecado del silencio, abra su boca. Por el mudo, por el desvalido, por el que está aterrado, por el que está con falta de necesidad, con que tenga necesidad cualquiera que tenga en su vida. La solución usted la tiene, la solución es Cristo Jesús. No es una pastilla, no es un plan, no es un programa, es una persona. La persona de Cristo es quien salva. Solamente Cristo salva, solamente Cristo puede hacer que la persona pueda ser renovada, pueda ser rescatada y sobre todo pueda estar absuelta en el juicio final. Todos queremos, no queremos comprar un seguro de contraincendio, de liberarnos solamente del infierno. No, hay más en eso, hermano. Hay más que solamente ser libres de la condenación eterna. Hay victoria en Jesús, en esta vida terrenal. Hay victoria sobre nuestro pasado, hay capacidad de sanidad. Podemos compartir un evangelio glorioso con toda aquella persona que necesites. Porque el alcance es tremendo. Esta bomba va más allá que cualquier misil que ha sido construido terrenalmente. Va más allá que un cohete que llega a la luna. Su alcance es extraordinario. No me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder, es dinamita. Poder de Dios para salvación. ¿Y para quién? Para todo aquel que cree. Es universal, su alcance es universal para todo aquel que cree, incluye a todo el mundo. Me hace pensar en aquella gran frase de Jesús en Juan 3:16, para que todo aquel, cualquiera, whosoever, es en inglés, cualquiera que se acerque a Jesús, cualquiera que escuche la palabra, pues decía que tenga oído para oír, que oiga, ese que va a resolver, que va a responder al llamado, y que responda y siga a Jesús, entonces alcanzará bendición. Él llama, venid a mí. Los que están trabajados y cargados, el que venga, el que escuche la voz del Señor, entonces hallará descanso para su alma, hallará salvación para todo aquel que cree. Lo cual establece que rompió las barreras, también Jesús lo hizo, rompió las barreras culturales y étnicas. Aquí Pablo es claro, en este instante por la gente nada más creían que habían judíos y griegos, y judíos y bárbaros. Para ellos nada más que eran los judíos, eran los esenciales, fuera de eso, todo demás eran bárbaros, eran gentiles, eran de cualquier otra raza. Entonces Pablo dice, yo soy deudor a todos.
a los gentiles, a los judíos, pero también a los gentiles. Por eso es que la salvación es para todo el mundo, es universal, ya no es solamente para los judíos. Sí, vino hacia ellos, vino para ellos, pero recuerde el gran dilema que Jesús dice ahí dice Juan, el apóstol Juan en el Evangelio. A los suyos vino, pero no los recibieron. A los suyos vino y no creyeron en él. Pero todo aquel que creyó en él, todo el que lo recibe, le dio la potestad, el derecho de ser hecho hijo de Dios. Entonces no importa que sea un gentil, que sea una persona que esté lejos de la nacionalidad judía, no eres judío por naturaleza, no naciste judío, no naciste en Israel, no eres del pueblo de Israel, pero usted creyó en su corazón, usted lo recibe, usted ahora es un hijo de Dios, usted es parte de la familia también de Dios. Así que es importante entender que son buenas noticias, son buenas y nuevas, porque aquel que no ha escuchado nunca, para eso nueva, y que encima de eso son buenas, buenísimas, porque realmente está preñada de tanta bendición el escuchar la palabra de Dios, escuchar el evangelio glorioso de Jesús, saber que tus pecados han sido perdonados, saber que tú has sido amado, que has sido rescatado, que vas camino al cielo, que estás preparando un lugar para ti, que vendrán otra vez y que no tendrás que preocuparte por pasar un segundo en el infierno. Son buenísimas noticias, hermano. Que puedas alcanzar sanidad en esta tierra, sanidad cuando llegues al cielo. Son buenas noticias. Que hay perdón para tus pecados, para tu culpabilidad, para rescate de tu vicio. Hay libertad. Son buenas noticias. Y el Evangelio, según Pablo nos dice acá en 1 Corintios 15, 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, era profético, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito todo lo que iba a pasar con Jesús. Usted ve, los evangelios están escondidos en el Antiguo Testamento, lo que nos narra Isaías, lo que nos narra Jeremías, lo que está en Ezequiel, lo que está en Génesis, comenzando allá en el protoevangelio. Está escrito, ya estaba escrito. Ahora quiero que no pierda de vista que el evangelio, hermano, no solamente es expresar a la gente la parte bella de la victoria, de la resurrección que estaremos celebrando el próximo mes, glorioso, tremendo, extraordinario, queremos llegar allá a resucitar juntamente con Cristo. De acuerdo, pero no es todo. Hay que entender que para que tenga valor y usted pueda apreciar el valor eterno que tiene el evangelio, debe comenzar entendiendo el background, la base de esto, hermano. Dice que Cristo murió, lo cual implica que tú y yo tenemos que morir también. Y fue sepultado. Por en cuanto no haya una muerte en nosotros, no hayamos sido sepultados a través del bautismo, no hayamos muerto el pecado, a nuestra vieja vida, a nuestro viejo yo, no habrá una resurrección efectiva, no habrá una resurrección real, no habrá una victoria real en ti. Y la gente que le gusta la bendición, quiere la sanidad, pero no el que sana. Quiere la bendición, pero no el que bendice. Quieren un Salvador, pero no un Señor. Así no funciona, hermano. El evangelio es glorioso y comienza con esto, con la muerte. Usted no puede apreciar la victoria y la grandeza del evangelio a menos que usted pueda apreciar, como ocurre cuando usted viene buscando. Ahora mismo celebrábamos no hace mucho en febrero, ¿verdad? El Día de los Enamorados. Cuando alguien por ahí usted se enamora o se va a casar y cosas así, está buscando un diamante, por ejemplo, para ponerle a su anillo de su prometida y todas las cosas. Y usted va a buscar ahí al joyero y lo primero que hace este hombre sabiamente es ponerle una joya encima de un paño negro. ¿Y cómo así? Porque tiene que apreciar, para poder apreciar la belleza del diamante, para poder apreciar la piedra en todo su esplendor, tiene que haber un background oscuro, tiene que darse cuenta de la oscuridad que hay debajo para que este brille correctamente. Entonces, para que el evangelio brille gloriosamente en la vida de cualquier persona, tiene que entender la corrupción total del ser humano, la totalidad dependencia que tenemos de Dios para poder apreciarlo y que no lo tomemos como algo ligero, como algo que no es valioso. Por eso Pablo primeramente nos pinta acá un panorama bien oscuro en cuanto a los gentiles, un panorama bien oscuro incluso hasta de los judíos también. Y después encierra todo el mundo, capítulo 2, 3, encierra todo el mundo bajo la misma condenación, todos somos pecadores, ninguno merece la gloria de Dios. Es por eso entonces que podemos claramente podemos apreciar el evangelio glorioso de Dios y podemos entonces ser capaces de poder nosotros entender el valor extraordinario que éste tiene. Por eso decía Pablo que
Jesús murió conforme a las Escrituras. ¿Qué nos pide Jesús? Jesús dijo en sus palabras, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay bendición en Jesús, hay sanidad, hay descanso para nuestras almas, pero Él dice, tienes que morir, tienes que negarte a ti mismo, tienes que morir porque eso estoy haciendo yo, voy a morir por el pecado, voy a ser sepultado y luego habrá victoria, luego habrá resurrección. Pero usted y yo tenemos que entender que el mecanismo, la gente tiene que entender realmente que el Evangelio implica primeramente que tenemos que dejar morir a nuestro viejo yo. Tenemos que tomar la cruz, y nos dice allí Lucas, cada día. Quiere decir que cada día tenemos que morir a todo el viejo yo que se va queriendo levantar su cabeza oscura para hacernos caer. Tenemos que ir limpiándonos cada día en confesión, arrepentimiento. Es una vida de victoria. Para tú poder vivir en victoria tienes que vivir realmente en arrepentimiento, en confesión, arrepentimiento continuo, muriendo todos los días. Ese Pablo decía, yo muero todos los días. El Evangelio eso es realmente una vida de negación, una vida de muerte, de entrega total al Maestro, y que sea Dios en mí y a través de mí quien brille y quien haga su obra. Porque hay un problema, hermano, la palabra, la parte difícil de esto que hay que entender, para que la gente sea salvo realmente, tienen que entender la necesidad que tienen ninguna persona que esté sana va buscando un médico. Cuando están enfermos que salen corriendo a buscar un médico. Cuando hay un problema legal salen corriendo a buscar un abogado. Cuando hay un problema de cualquier tipo, pues salen buscando según el tipo de problema que tengan, la solución que están buscando. El mensaje de salvación, que entender que somos salvos. ¿Pero salvos de qué? El gran problema que tú y yo tenemos es que tenemos que ser salvos de la ira de Dios. Y poco se habla de la ira de Dios. Se habla de que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador. Pero nos olvidamos que Dios es un Dios justo. Y para que Dios sea justo tiene que ser amor y justicia, las dos cosas. La ira de Dios está presente en Dios. No hay que hablar de la ira de Dios. ¿Por qué necesitamos ser salvos, hermano? ¿Salvos de qué? Salvos de la ira de Dios. Y la respuesta aquí mismo en Romanos, capítulo 1, versículo 18. Necesitamos ser salvos de la ira de Dios. Esa es la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Esta es la razón, hermano, por la que necesitamos tú y yo ser salvos. Dios se llena de ira ante nuestra injusticia. Y mira que hay injusticia en el mundo y sigue creciendo. Nos damos cuenta que el tiempo es corto ya porque la injusticia ha crecido, se ha multiplicado la maldad. Y hay peligro. La palabra nos enseña que por causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay que tener cuidado. La maldad se va a aumentar porque se pone la noche más oscura, y nunca está más oscura que cuando va a amanecer. Así que ya pronto aparecerá por ahí el lucero de la mañana. Cristo Jesús vendrá por su iglesia. Pero por lo pronto la injusticia, la gente con injusticia tratan de aniquilar o tratan de ocultar la verdad de Dios, la justicia de Dios. Aún las iglesias, como digo, es un evangelio completamente diferente. Un evangelio que están la gente nada más que promoviendo el amor y la bondad de Dios y se olvidan de que hay una ira venidera. Necesitamos ser salvos de la ira de Dios. Dios se llena de ira ante nuestra injusticia y por el modo en que nos distorsionamos nosotros y anulamos la verdad para justificarnos a nosotros mismos. Ese es el gran problema que tenemos. Pero no se olvide, Dios es amor, es cierto, y eso hablamos la semana pasada. Dios es amor. Ya, 1 Juan 4:8 nos recuerda, Dios es amor. Pero no olvidemos que no muy lejos de allí, en Hebreo, nos dicen, Hebreos 12:29, y también es fuego consumidor. Entonces, para que Dios te ame, no te puede amar, como decimos, Dios te ama tal como eres, es cierto, pero no te quiere dejar como estás. Dios te ama tal como eres, para que vengas tal como estás, pero Dios quiere limpiarte, quiere ser ese fuego consumidor que va a quitar toda impureza en tu vida, toda maldad que hay en tu vida, toda opresión que hay en tu vida, toda atadura la quiere quemar, quiere quitarla para que puedas sacar la joya, el diamante glorioso que hay en ti. Pero lo va a hacer a través de su fuego, de las pruebas, de todas las cosas que la gente no quiere pasar, no está dispuesto a recibir de parte de Dios.
Dios es fuego consumidor, que ferozmente leal a nosotros va quemando toda impureza que obstruye ese amor de Dios en nuestras vidas. Y Dios, dice la palabra de Dios en Salmo 7, 11, 12, Dios es Dios justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dice que Dios ama al pecador, pero ahí decimos, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero no su pecado. Bueno, Dios no está amando al pecador, se dice acá. Si usted es impío, Dios está airado contigo todos los días hasta que te arrepientas. Si no hay arrepentimiento, no hay amor de Dios. No vendrá el amor a tu vida a menos que te arrepientas. Él está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice claramente aquí, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, hermano. Está listo. Allá Ezequiel en 33:11. Diles, dijo el Señor a Ezequiel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El mensaje es este: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La gente muere por su gusto, porque ama más su pecado que a Dios. Y Dios nos llama a arrepentimiento. Volvernos de nuestros malos caminos, a arrepentirnos, cambiar de mente, cambiar de dirección, dar un giro de 180 grados. Hoy vamos en la dirección norte, ahora vamos hacia el sur. Hoy vamos en la dirección oeste, ahora vamos al este. Es cambiar de dirección, íbamos corriendo rumbo a nuestro pecado. Le damos la espalda al pecado y nos vamos de frente hacia Dios. Es el cántico del himno que tenemos, ¿verdad? Que dice, he decidido seguir a Cristo. La cruz delante y el mundo detrás de mí. Ya no estoy buscando el mundo, me quedando atrás. Cuanto más me acerque a Dios, más me alejo del mundo. Entonces decía Pablo, lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Dice claramente, por el cual el mundo me ha crucificado a mí. Y yo he crucificado al mundo. Tiene que haber una decisión personal. Yo quiero crucificar al mundo, crucificar mi carne. Yo no quiero saber nada del mundo, no quiero saber nada de la carne, no quiero saber nada de lo que me está arrastrando y alejando de Dios. Acercaos a Dios y Dios acercará a vosotros. Nos ha reído el apóstol Pedro y Santiago. Acerquémonos a Dios y Dios acercará a nosotros. Dice, vosotros de doble ánimo, limpiad vuestros corazones, enderezad vuestras veredas, limpiad vuestras manos. Ve, arrepentimiento, hay confesión, hay limpieza. Tenemos que estar en los términos de Dios, no en los términos nuestros. Dios no va a estar caminando con nosotros y hacer lo que Él quiera porque tú quieras que seguir viviendo tu pecado y que Dios te siga bendiciendo. Así no funciona. La gente en el infierno va a estar consciente, según la palabra, aquí lo que habíamos hablado de Rico y Lázaro. Estaban conscientes, entendían, sabían que lo que estaba pasando, sentían el tormento. Dice el Señor, decía este hombre, estoy en este tormento. Manda a Lázaro que venga y moje la punta de mis labios, la punta de mi lengua con agua. Consciente de la necesidad que tenía de decir, dile que vaya allá y que vaya a estar mis hermanos para que no vengan a un lugar como este. Quería un evangelista esa hora. Jesús fue claro, aunque se levante uno de los muertos no van a querer creer, porque realmente es así. La gente con corazones duros no cree, no importa qué. Jesús se levantó entre los muertos y cree que todo el mundo vino y creyó. No. Persiguieron a los cristianos. Así que el infierno es un sitio de conciencia, es un sitio que nos están atormentados por los siglos de los siglos. Allí será el lloro y crujir de dientes. Van a estar excluidos de la presencia de Dios. Muchas otras palabras que Jesús decía. Aún Juan el Bautista entendía esto. Y cuando se paraban ahí, antes venían a bautizarse el río Jordán, él decía con claridad, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que tenemos que ser salvos de la ira de Dios, la ira que viene sobre todos aquellos impíos que tratan de disminuir o opacar la verdad de Dios con la injusticia, que no hacen caso de las cosas de Dios, quieren vivir en su pecado, pero no quieren buscar la liberación del pecado en la presencia de Dios. Dios está claro, Dios sabe que es un Dios justo. Ahí en Romanos 2 nos recuerda, el justo juicio de Dios, hermano. Romanos 2 al 6 al 8. Dios recompensará a cada uno según sus obras. Por eso Pablo, antes de entrar a la belleza del Evangelio, de los capítulos 5 en adelante, 5, 6, 7 y hasta el 8, que es una belleza extraordinaria, no tiene que ponernos a tono primero de las cosas negativas, a tono de la parte oscura del ser humano.
¿Cómo está airado Dios contra los gentiles? ¿Cómo está airado Dios contra los judíos? ¿Cómo está airado Dios contra todo el mundo? Para que todo el mundo esté bajo la misma categoría de pecadores y que Dios sea el único que para sus medios. De Romanos 5, ahí vemos en 8 y 9, nos habla acerca de cómo Dios muestra su obra para con nosotros. ¿No es cierto? Así que, pero entonces, la terquedad, en Romanos 2, 5 y 6, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás atesorando, acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo. Dios va a pagar a cada quien según sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. No somos salvos por obras, somos salvos por fe. ¿Usted lo entiende? ¿Usted lo sabe? Por fe es que somos salvos. Por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús somos salvos. No por obra para ganarse gloria. El apóstol Pablo nos narra ahí en Efesios 2, 8 y 9. Y el día nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras son el resultado de la fe. La fe que obra es la que realmente muestra que tú estás en el camino correcto. Usted no hace obras para ser salvos, pero va a ser juzgado según las obras que usted haga, porque la forma en que usted obra, la forma en que usted actúa, es lo que me revela a mí y revela a todo el mundo y revela a Dios de que usted realmente es nacido de Dios. La fe se muestra por las obras. Recuerda Santiago, la fe sin obras es muerta. Así que Dios pagará, dice, conforme a sus obras. ¿Qué va a pagar Dios? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan ¿qué? La gloria y la honra y la inmortalidad. Pero el que no hace las cosas bien, va a haber ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y que Dios es un Dios justo y va a pagar según las obras de cada quien. Gloria e inmortalidad y vida eterna a los que perseverando hacen el bien, obedecen la justicia. Pero el que se pone en terquedad y no quiere obedecer la justicia y atesora para sí más ira de la que ya está recibiendo, va a recibir mucho más cuando se revele el justo juicio de Dios sobre él. Entonces, ira y enojo a los que son contenciosos, a los que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Pues Dios, aquí está el juicio de Dios sobre los gentiles, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano cuando conoce a Dios, porque dice que lo que de Dios se conoce ha sido revelado ya en la naturaleza, en la revelación general de Dios. También conoces a Dios ya en la revelación particular, ya en la palabra de Dios, en la Biblia. Y conoces a Cristo, entonces nos lleva directamente a conocer más a Dios de una forma personal e íntima. Pero Dios se conoce, que Dios existe, todo el mundo sabe que hay un Dios, que Dios existe. Sin embargo, la diferencia está en que, por ejemplo, el diablo sabe, los demonios saben que Dios existe y tiemblan porque saben que su destino es allá al lago de fuego. Las personas conocen y saben que Dios existe, sin embargo, no quieren reconocerlo como Dios. ¿Y qué hacen? Entonces se van a la ingratitud, no le reconocen como a Dios, no le dan gracias. De ahí es la raíz de la ingratitud de las personas. Luego se van a la idolatría. Se creen sabios y son necios. Y en lugar de dar la gloria a Dios incorruptible, se hacen imágenes de hombres y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, de cuánta cosa. Ve a la gente cómo están de idólatras. Miren nada más en el deporte, que si no sé, que si los Gators de ahí en Florida, o que si el otro grupo, o si los indios, aquellos allá de, ¿cómo se llaman? Los seminoles, ¿verdad? Y cada grupo que tienen, ¿verdad? Que tienen ahí de deporte, hacen enseguida un ídolo.
y de las personas y de la gente de Hollywood y los personajes famosos y los, qué sé yo, los influencers y aquello, el otro, y siguen a los gobernantes y cualquier cosa hacemos porque el hombre está destinado a adorar, que Dios nos creó de esa manera, puso en nuestros corazones la eternidad, puso para que adoráramos porque nos creó a su imagen y semejanza, pero ¿qué hacemos? Nos volvemos necios y adoramos otra cosa que no es el Dios creador. Caemos en idolatría porque queremos frenar con injusticia la justicia de Dios. La gente tiene que darse cuenta que son ingratos, que son idólatras. Y aún más, caemos en inmoralidad. Ese es el otro problema grande del ser humano sin Dios. Ingratitud, idolatría, inmoralidad. Sigue diciendo el versículo 25, 28, pero que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. No solamente adoran imágenes, sino que adoran ahora. No solamente se hacen imágenes, sino que adoran también a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esta razón Dios los entregó. Dios no va a combatir, no va a pelear con el ser humano, como dijo allá en los tiempos de Noé. No, mi alma no va a contender con el ser humano por siempre, por su tendencia hacia el mal constantemente. Dice, por esta razón Dios los entregó. En 3 ocasiones se los entregó. Tú quieres ir de ese rumbo, yo te hablo, te animo, te exhorto a que salgas de ese camino, que te vuelvas a Dios, que des una media vuelta, que gires 180, que regreses a Dios, que te vuelvas a Dios. Sin embargo, la gente quiere seguir. En los tiempos de Israel, cuando le dijo, él mandó allí, Jeremías fue enviado, le dijo, diles a tu pueblo que escuche, que se paren los caminos, que busquen los caminos antiguos, las sendas antiguas, y que caminen por él. ¿Y que dijo la gente? No caminaremos. En Isaías, que miren, no busquen ayuda en Egipto, busquen en Dios, descansen en Dios, esperen en Dios. No lo haremos. Entonces cada quien hace su rumbo porque no sencillamente en su corazón entenebrecido, su corazón, la terquedad del corazón, lo que hacemos es atesorar ira para el día de la ira. El ser humano tiene que romperse, tiene que humillarse bajo la mano poderosa de Dios y Dios exaltará a su tiempo. Por esta razón Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A pasiones degradantes. Mira la inmoralidad, la degradación del ser humano. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. De esa manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros y cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos el castigo. Así que lo que tú siembras, eso vas a recoger. Más tarde, más abundantemente. Ahí en Gálatas nos recuerda 6:7, Dios no puede ser burlado, aquello que el hombre sembrar ciertamente va a recoger. Entonces Dios los entrega no porque no están castigados de parte de Dios, sino que va a recibir el castigo de su propia perdición, de su propio desvarío. No es Dios quien nos está castigando. Dios está irado contra el impío, pero no quiere que se pierdan, no quiere que mueran, quiere que se regresen, quiere que se arrepientan. Pero la gente que siembra vientos recoge tempestad. Y por eso dice, van a recibir el castigo de su mismo castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una segunda vez a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y más adelante, la tercera vez, también dice Dios los entregó. Así que ustedes pueden leer ese capítulo 1, está tremendamente instructivo y es el periódico del día de hoy. Ese es lo de hoy, lo que estamos viendo constantemente, lo que estamos viendo. Y está escrito en la palabra de Dios hace tiempo. La noticia de mañana ya está en la Biblia. ¿Okay? Ahí está. Lees el capítulo 1 completo de Romanos, hermano. Lees el 2 y el 3, toda esa luz para que usted pueda entender el evangelio glorioso de Dios. Pero usted no se avergüence el evangelio, para que usted pueda compartirlo con entendimiento. 1 Corintios 6 nos recuerda, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no van a heredar el reino de Dios. Entonces el evangelio es para salvación de todo esto, porque decía, incluso Pablo decía, mira, ustedes eran todo esto, ustedes eran idólatras, ustedes eran afeminados, ustedes eran adúlteros, ustedes eran lo que sea, pero ya no, cuando usted viene a Cristo, ahora usted es una nueva criatura.
Ahora usted ha sido justificado, ha sido santificado, ha sido regenerado, usted ha sido diferente, usted ha sido ahora limpiado por la sangre del Cordero. O sea, hay bendición en el Evangelio. El Evangelio sí salva, sí limpia, sí regenera, sí justifica, sí te garantiza una glorificación, que sea glorificado en Cristo, que llegues a la gloria como debe ser. Sí, el Evangelio es todo eso, es poder de Dios para salvación. Pero tienes que venir por los términos de Dios, tienes que arrepentirte, tienes que dejar la idolatría, la inmoralidad, la injusticia, la ingratitud. Debes venir arrepentido al Señor. Y Dios te recibe con gusto, porque Dios es amor. Pero Dios es fuego consumidor. Allá contra los judíos, le dice Pablo, tú pues, en capítulo 23, capítulo 2, versículo 21, 23, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas y que no sea adulterar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Y tú que te dejaste de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces los impíos, los gentiles, pues somos ingratos, somos injustos, somos personas inmorales, somos personas... Pero los judíos, ¿qué hacen los judíos? Los judíos tienen la ley. Y entonces dice, tú que te jactas de la ley, ¿qué pasa? Estás con la infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces ellos deshonran a Dios. Y nosotros también estamos en falta, pero ellos también están en falta cuando son personas que realmente, en lugar de hacer lo que la palabra enseña, la ley enseña, no hacen lo correcto. Y entonces deshonran a Dios. Como dice por ahí, ¿verdad? El nombre de Dios es blasfemado entre vosotros por causa de cómo se comportan. ¿No es cierto? Porque realmente es un problema, hermano. La gente que dice que no se debe hurtar, eso puede pasar con nosotros los creyentes ahora. Digamos que ya no hablemos de los judíos, hablemos de las personas que ya somos convertidas. Decimos que no debemos hurtar y hurtamos, entonces estamos haciendo mal. La gente va a blasfemar el nombre de Dios, va a ser deshonrado a Dios. Usted dice que no debe adulterar, pero usted comete adulterio, ya sea como Jesús lo dice, ya sea adulterio físico, ya sea adulterio espiritual, como Jesús decía. Si usted mira a una persona y la codicia en su corazón y adulteró con ella, entonces da un adulterio igual. Estamos siendo igualmente adúlteros como los gentiles que no tienen a Cristo. Si somos también personas que estamos llevando nuestras vidas dedicándolas a tantas cosas y no dedicándolas a Dios, entonces estamos siendo ídolos también en nuestras vidas y de alguna manera estamos también deshonrando el nombre de Dios. Asesinar, usted dice, bueno, yo no asesino, yo no mato a nadie. Bueno, si usted realmente habla mal de una persona, estás también dañando su reputación, estás asesinando a esa persona por detrás. Así que hay que entender que los niveles que Dios nos pone ahora mismo bajo la gracia son más altos incluso que los niveles que pedía en la ley. Y de nuevo debemos nosotros ser capaces, tenemos que usar la medida correcta, no estar juzgando a otros por lo que realmente nosotros creemos que podemos pasarnos bien, pero ellos van a hacer, ellos están mal porque hace lo mismo que yo, pero si lo hace otra persona, pues está mal, si lo hago yo, está bien porque Dios me ama. No, no es así. Tenemos que ser capaces de tener en cuenta que no podemos deshonrar el nombre de Dios por causa de lo que hacemos. Así que estamos incluidos todos, ya sea gentiles, ya sean judíos con la ley o sin la ley, las personas todos tenemos la capacidad, estamos todos destituidos de la gloria de Dios, dice Juan ahí en capítulo 3 de Romanos. Ni uno es justo, no hay uno que busque lo bueno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Así que todos estamos bajo la misma sentencia. Ahí está la parte oscura del Evangelio. Hay que presentarle esto a la gente. La gente tiene que entender que venimos de un background bien oscuro para poder apreciar entonces el valor del Evangelio glorioso de Dios, el cual dice claramente que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el gran versículo 17 que sigue después de este es que dice el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios, aquí está la belleza del Evangelio, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El mecanismo de la salvación, hermano, la justicia de Dios, la revelación divina es en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Estar bien con Dios, estar a cuentas con Dios, se revela de la manera diferente a como la gente cree. No es por la injusticia que la gente hace, no es por tus obras, no es por lo que yo haga, es por la obra gloriosa de Jesús en la cruz del Calvario. La justicia de Dios que Él mismo provee, la justicia que Dios mismo proveyó, no una que el hombre pueda ganar por méritos propios. El único medio se recibe por fe, man. Es por fe. Y es para fe. Seguimos caminando por fe.
indicando que la fe es el principio, pero también la fe es desarrollo. También la fe es el final de nuestra relación con Dios. Todo es por fe. Y este gran versículo fue que le abrió los ojos a Martín Lutero, que trataba de entender y quería hacer que todo por sus obras, sus mecanismos y su penitencia y toda la cosa que hacía queriendo estar bien con Dios. Sin embargo, se dio cuenta de que en el Evangelio solamente es por fe y no por obras. Fue lo que lo despertó, lo sacó a él de ese letargo espiritual de pensar que solamente podía estar bien con Dios si hacía algo, que se flagelaba, que si caminaba, si hacía sacrificios, hacía esa serie de cosas para estar bien con Dios. Se dio cuenta de que no, el Evangelio, hermano, es liberador. Es una cosa que tú dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Creer. Jesús lo dijo claramente. La gente preguntaba, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Jesús le dijo, creer. Es así de sencillo. Creer en la obra que yo voy a hacer, no en las obras, en la obra. La única obra que tiene valor en la vida es la obra de Jesús. La obra de Cristo en la cruz es la que Dios acepta. Tus obras y las mías son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios en Isaías. Por mejor que sea, por buenas que parezcan, son trapo de inmundicia, de nada sirven. Pero la obra que Jesús hizo en la cruz es la única obra del Calvario, la única obra que salva a la humanidad, la única obra que Dios acepta, la única sangre gloriosa que limpia el pecado es la sangre de Jesús. No la sangre de los toros y los machos cabríos que usaban antiguamente en el Antiguo Testamento. No, la única sangre gloriosa y valiosa, poderosa, que tiene la capacidad de hacernos blancos como la nieve, hacernos nuevas criaturas, hacernos estar bien con Dios, es la sangre de Cristo. Solamente en su sangre. Y de eso no se habla en la iglesia. ¿En qué iglesia tú llegas por ahí que escuche la voz de, hablemos de la sangre, creen que son cosas, que son caníbales, que son casi... No, hermano, hay que hablar de la sangre de Jesús. Ya no se canta en esos himnos, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Cristo en su sangre, me lavó en su sangre. Al cielo voy al cielo. ¿Por qué? Porque suyo soy, porque me lavó en su sangre. Buscamos entonces estar bien con Dios solamente por la sangre de Cristo. El valor está en la sangre de Cristo. Aún allá en Levítico decía claramente, la vida está en la sangre. Y hacemos de eso algo tremendo. Cuando testigos de Jehová pues, tienen miedo ni siquiera por esta transfusión de sangre porque creen que lo malinterpretan. Y ustedes tenemos que estar conscientes y orgullosos de que la sangre de Cristo es la que nos limpia todo pecado. La sangre de Jesús es la que nos hace estar bien con Dios. Solo por su sangre entramos ahí. Si no hay derramamiento de sangre, dice el Señor, no hay redención. Aparte del derramamiento de sangre y la sangre, no de los toros cabríos, no de los machos cabríos, sino la sangre de Cristo. La de un cordero sin mancha. La de un cordero que tomó tu lugar y mi lugar. Hay poder, hermano. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Quieres ser salvo? Cantamos ese himno también. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. En mi Jesús. Oh, hermano. ¿Cuánto tenemos que adorar nuestros himnos? Adorar a Dios, pero quiero decir, entonar himnos al Señor, adorando a nuestro Dios a través de los cánticos espirituales que Dios nos ha dejado, a través de la historia. Los santos hombres de Dios antiguamente nos dejaron esa versión tan importante, Así que, hermano, el resultado de la fe es una vida nueva. Dios quiere que la vemos en espíritu y en verdad, pero vivamos por fe. Venimos de fe y para fe. Es la vida del creyente, de fe en fe. ¿No es cierto? El resultado de la fe es una vida nueva, una vida que tiene un fundamento bíblico que citó Pablo aquí en Habacuc, donde decía, el justo por la fe vivirá. Lo cual implica que es un estilo de vida continuo. La vida del creyente no depende de las circunstancias, sino de una confianza activa, de una dependencia constante en Cristo. ¿Cómo vemos esto? Cuando usted ve, por ejemplo, te pones un nene pequeñito, lo pone en un muro, una altura, le dice, lánzate, y si el nene se tira sin miedo a tus brazos porque sabe que el Padre lo va a tomar en sus manos. Esa es la fe que Dios quiere que tú tengas, una fe, no una fe ciega, sino una fe que tú estás convencido que tú puedes lanzar en los brazos de tu Padre y tú vas a estar seguro. Vivir por fe. Está claro que la vida del creyente es por fe. Está citado en varias partes de la Biblia. Lo narra ahí Romanos 1:17, que hablamos de leer ahorita. El justo por la fe vivirá. En Gálatas 5:6, la fe que obra en amor. Santiago 2:17-18, la fe sin obras es muerta. Primera Juan 5:4-5, la fe que vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces el creyente por fe, como te digo, Juan, este hombre, Martín Lutero entendió esto, hermano, fue una revolución para su vida, entender que la justicia de Dios, cómo estamos bien con Dios, es solamente a través de la fe en Cristo. La vida del creyente es por fe, no por obras. Es que tú y yo vivamos en una total dependencia de Dios, tranquilamente descansemos en los brazos del Maestro, constantemente caminemos hacia
que sigamos avanzando, pero es por fe, de fe en fe, de gloria en gloria. Hermano, es extraordinario. La vida del creyente es una vida de victoria, pero una vida de fe, de creencia, de dependencia total en el Señor. El apóstol Pedro nos narra ahí en su segunda carta, capítulo 1, y nos da una serie de pasos. Si no es solamente por fe, entonces sí es por fe, una fe que obra, una fe que crece, una fe que es como un grano de mostaza cuando llega a tu vida, pero que va creciendo luego. Por eso dice el apóstol Pedro, mira, a tu fe que ya tienes en el Señor, que ya estás justificado, que estás bien con Él, ahora añádele virtud. A la virtud añade conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y al afecto fraternal y después amor. Así que una fe que se va multiplicando, que va creciendo. La fe de creyente no es una fe estática, es una fe que se alimenta todos los días con la palabra, con el pasar tiempo con el Señor en devocionales, en cánticos espirituales, en himnos, que busca la manera de crecer constantemente en su relación con el Señor. Eso es lo que hace que realmente sea útil, sea verdaderamente grandioso la palabra del Señor. Y así usted entonces, hermano, puede ver también como Jesús nos narraba acá en la bienaventuranza. Viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentados se vinieron a él los discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El primer paso para entender que estamos mal, que estamos en bancarrota espiritual, que sin Cristo estamos destinados a un infierno total y absoluto, a un lugar de tormento, donde el crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde no se apaga el fuego, donde no tendremos luz, nunca habrá comunión con nadie. Hermano, es importante que usted y yo reconozcamos primeramente que necesitamos un Salvador, que necesitamos ser salvos de la ira de Dios, necesitamos ser salvos de nosotros mismos, necesitamos ser salvos nosotros de la ira venidera, necesitamos ser salvos de las garras de Satanás, de todo, hermano. Por eso es importante, el primer paso en la vida del creyente es reconocer su posición, su background oscuro, su necesidad, que está no solamente enfermo. La gente aquí hoy en día te dice en la iglesia, mira, tú lo que estás con un problemita, tú lo que tienes una debilidad, tú lo tienes aquello, tú tienes el otro. No, usted está muerto en su delito de pecado. La palabra sí lo enseña en Efesios 2.1. Usted está muerto en su delito de pecado. Usted no tiene necesidad de un maquillaje, ni de una pastillita, ni de un programa. Usted necesita una resurrección. Y la resurrección es Cristo, que dijo, yo soy la resurrección en la vida. Usted necesita de Cristo para poderse levantar entre los muertos. Nadie más te puede levantar entre los muertos. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación, hermano. Cuando usted reconoce su necesidad, su pecado, su bancarrota espiritual, su maldad, usted llora por el pecado. La gente en la iglesia no llora por el pecado. La gente en la iglesia hoy en día se regocija con las canciones y con los entretenimientos, con las luces, con el humo, con cuantas cosas, pero no los están sencillamente dándole una paleta, un caramelo, les están dando cualquier cosa para que se sientan contentos y felices y así se van al infierno, adormecidos con las cosas de Satanás. En lugar de que le enseñen que tienen que llorar por su pecado y por el pecado de los demás, que vean que realmente les duele en su corazón ver la gente corriendo tras la idolatría, o tras la inmoralidad, o tras la injusticia, o tras la ingratitud, hermano. A la gente que deshonra en el nombre de Dios. Hay que buscar la manera de que la gente pueda reconocer una vez más, tener un corazón sensible a las cosas de Dios y pueda entonces, ¿sabe qué, Señor? Me duele, como decía David, escudríllame mi corazón y ver si hay mi maldad y muéstrame el camino eterno. Y decirle, como decimos en Salmo 51, lávame de mi pecado, límpiame cada vez más. Con hisopo, límpiame para poder estar bien delante de ti. Oh, hermano, la gente ya no llora por su pecado. No hay convencimiento de pecado. No hay, o sea, por eso, y estoy seguro que hay muchos lugares que el Espíritu Santo no está ahí, no está. Muchas iglesias pueden tener escritas, puede ser muy llena de gente, pero yo estoy seguro que está escrita así de forma que no se puede ver. Pero usted puede entender que aquella frase del Antiguo Testamento, Ikabob, la gloria de Dios se ha ido, se ha abandonado. Están ahí, la gente grita y brinca, hacen todo. Por ahí no hay Espíritu Santo por aquel lugar. No hay realmente una convicción de pecado. No hay realmente un dolor por el pecado. No hay nada de eso. Lo que hay saltos y brincos y entretenimiento. No hay un evangelio como el que Dios explica en su palabra. Como que yo veo en la palabra de Jesús. Como que veo en las palabras de Pablo. No hay ese evangelio, hermano. Y nosotros tenemos que predicar ese evangelio. La gente vea que le duele su pecado, que entiende su necesidad, su naturaleza, y que llore por lo que está pasando, y entonces pueda, con mansedumbre, dice, bienaventurados los mansos, poder recibir entonces la tierra por heredad, poder recibir el evangelio glorioso en mansedumbre.
Y luego usted se va a dar cuenta, ¿por qué? Porque el fruto se va a ver, se va a notar en la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verás que la persona que realmente ha nacido de nuevo va a tener, no hay que estar empujando, hay que empujar el cabrito por la oveja viene solita buscando el pasto del pastor, el pasto fresco. Tiene sed y hambre de justicia, quiere conocer la palabra de Dios, quiere conocer a Dios personalmente, quiere buscar la reunión, la unificación con los hermanos, quiere buscar el perdón, la armonía, estar bien con Dios. Va a tener hambre y sed de justicia. Y entonces lo va a notar también por otro gran fruto, es la misericordia. Va a ver que es una persona misericordiosa, persona que le duele ver a otras personas que no están caminando con el Señor y quiere buscarles, y quiere animarles, y quiere compartir con ellos. Bienaventurados los misericordiosos. Va a ser bienaventurado aquel de limpio corazón, porque va a buscar manera de no estar pecando, sino que aun cuando peque, usted va corriendo a quitarse esa suciedad de encima y sentirse limpio una vez más delante del Señor y pedir en oración, confesión, arrepentimiento, limpiarse de corazón para que usted pueda ver a Dios correctamente, porque el pecado ha hecho separación entre nosotros y Él. Y luego somos pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aun cuando padezcan persecuciones, seremos bienaventurados. Aun cuando la gente haga cosas de nosotros, diga cosas en contra nuestra, son frutos extraordinarios de un creyente que realmente vive por fe. Y termina diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a profetas que fueron antes que vosotros. Gozas, hermano, cuando usted pueda correr esta carrera de la fe, desde la base hasta el gozo que nos da el Señor acá en su versículo 12. Y que vea cómo usted puede añadir a su fe virtud, la virtud conocimiento, dominio propio, amor fraternal, todo lo que el apóstol Pedro nos enseñaba allí en su escalera, en su progresión. Hermano, es una vida de fe. Una vida de fe que exige, como les digo, la parte esencial de la muerte al pecado. Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ven, vida por fe. Ya no vivo yo, estoy muerto del pecado. Ya no soy yo. Ahora lo que vivo, lo vivo por la fe. ¿En quién? La fe del Hijo de Dios. ¿Y qué motivación? Porque Él se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por mí. La obra de Cristo en la cruz es lo que hace que yo pueda vivir por fe. La fe en Cristo, la fe en su obra gloriosa. Yo estoy bien con Dios. Yo debo vivir basado sencillamente con mis ojos puestos en Cristo constantemente. Buscando a Dios en todo tiempo. Caminando con Él, por fe y para fe. Esa es la vida del creyente. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. Hay que entender que Dios es bueno. Allí en Romanos 2:4 dice: tú tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies, esperando que te arrepientas. Pero tú que piensas que la paciencia nunca termina, no te das cuenta que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Pero habrá un momento, hermano, habrá una línea que usted puede ser que pase y nunca más haya oportunidad para ti. Esaú con lágrimas pidió ser bendecido y no lo logró. Cuando usted peca o usted pisotea el nombre de Dios, usted no quiere regresarse a Dios, puede ser muy tarde. Sabemos que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es fuego consumidor, pero Dios también es misericordioso y clemente. Gloria a Dios por eso, porque Él no nos va a hacer como nos hizo con Ananías y Zafira, que pecaron y luego fueron muertos. Si así fuera, hermano, estarían llenas las iglesias de cementerio en lugar de personas, porque realmente todos somos pecadores, pero en su misericordia Dios es misericordioso y clemente. Es lento para la ira. Es fuego consumidor, pero es lento, gracias a Dios. Y su grande misericordia. Y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En Salmo 103, 8 al 10. Gloria a Dios por eso. Y el apóstol Pedro una vez más nos dice: el Señor no retarda su promesa, sino que algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, porque Dios no quiere que nadie se perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que muramos, Él no ama la muerte del impío, del pecador, le decía Ezequiel, pero quiere que nos volvamos a Él. Volveos a mí, ¿por qué vas a morir? Dios es paciente, pero ¿hasta cuándo va a ser? Yo no lo sé. Habla a la gente: mira, Dios te ama, hoy es tu día de salvación, si escuchas hoy su voz, no endurezca tu corazón, vuélvete al Señor, no esperes a después. Puede ser muy tarde, puede haber un accidente, puede haber cualquier cosa, el Señor puede llegar mañana y te puede llegar ahorita. No sé, es importante que si escucha la voz de Dios, ese momento de arrepentirse, ese momento de volverse a Dios. Él es paciente, pero no sé cuánto más va a esperar por ti a que te arrepientas.
Recuerda que Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la bendición del Evangelio. Y sigue diciendo, porque Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados, cuando usted viene a Cristo y es justificado por su sangre, con cuánta más razón por medio de su sangre, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Así que somos salvos de la ira de Dios, somos salvos del castigo eterno solamente por la sangre de Jesús. Cuando Dios nos ve cubiertos por la sangre de Jesús, entonces estamos bien con Dios, y la ira de Dios si pasa sobre nosotros, como pasó el ángel de la muerte sobre el pueblo de Israel allá en la Pascua. Eso hablaremos más adelante allá en Easter. Pues entonces así mismo salvó de la muerte, salvó al pueblo de Israel de la muerte. Así también nosotros somos salvos de la ira de Dios, del castigo eterno de Dios, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Él. La justicia de Dios se revela en Cristo. La solución es aparte de la ley, no es la ley, es Cristo la solución. Ahora se manifiesta una justicia que no viene por medio de obras, sino que es un regalo de Dios. Ese es el gran intercambio, recuerden en 2 Corintios 5:21. El problema con nosotros es que todos somos pecadores. La solución, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y hay redención y propiciación. Jesús pagó el precio por nuestro pecado, pagó el precio por la libertad y satisfizo la justicia divina mediante su sangre en la cruz. Por tanto, hermano, la fe excluye la jactancia. No es por obras, no es porque sea judío, no es porque yo sea mejor que el otro. No, nadie nos puede llevar al Dios si no es por medio de la justicia de Dios, de Cristo. Sin mérito propio, la salvación por fe elimina el orgullo humano, ya que nadie puede presumir de sus propias fuerzas, de sus propios logros delante de Dios. Un solo Dios para todos, Dios de justicia, tanto para judíos como para gentiles. Todos bajo el mismo principio, por fe. Se entra a estar bien con Dios solamente por la fe, no por obras, no porque eres judío, no porque seas gentil. La ley confirmada. La fe no anula la ley, sino que le da su verdadero valor a reconocer que solo Cristo pudo cumplirla perfectamente por nosotros. Amén. Así que, ¿cómo cambia esto tu vida? Te da seguridad. Si mi justicia depende de lo que Jesús hizo y no de lo que yo hago, entonces mi salvación es segura, incluso cuando yo fallo. Me da humildad. No hay lugar para la jactancia. Si todo es gracia, mi actitud hacia los demás debe ser de gracia y no de juicio. Y me da confianza, hermano, porque puedo acercarme a Dios sin miedo, sabiendo que el trono de juicio se ha convertido ahora en un trono de gracia para mí. Acercaos pues confiadamente hacia el Señor, ¿verdad? Así que el Evangelio no es solo un boleto al cielo, es poder disponible hoy para vencer el pecado, para vencer y vivir una relación correcta con Dios. Así que la pregunta, la reflexión para hoy: ¿está usted confiando en sus propios esfuerzos o descansa plenamente en la justicia que Cristo ya ganó para ti? Piensa en eso. Que no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Vives tú por fe? ¿Estás bien con Dios a través de la sangre de Jesús? ¿Está usted listo para compartir ese glorioso Evangelio con aquellos que necesitan? Muestre primero su parte oscura, su necesidad, para que aprecien entonces el valor de la bondad de Dios. No hable solamente del amor de Dios. Dios es fuego consumidor, Dios es amor, Dios es justicia. Un creyente que vive por fe y para fe y que da fruto en todo cuanto hace para la gloria de Dios. Que seamos hallados fieles creyentes, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como nos exhortaba el apóstol Pedro. Oremos. Padre, te damos gracias por tu evangelio glorioso. Te damos gracias, oh Dios, porque nos alcanzaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos diste vida juntamente con Cristo. Te damos gracias, oh Dios, porque nuestra vida es resucitada. Ahora podemos vivir en victoria gracias a ti.
Gracias, oh Dios, porque la fe que tú nos das es la fe que vence el mundo. Esa fe gloriosa en ti, oh Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, todos los días negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz cada día y creyendo y viviendo solamente en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Que podamos compartir ese evangelio glorioso con toda aquella persona que necesita escucharlo, Señor. Que pueda reconocer y llorar por su pecado, lamentar y llorar ahora para que no tengan que llorar y lamentarse después. Mejor es llorar ahora y crujir ahora, hermano, que llorar en el infierno por la eternidad, porque ahora el llanto puede ser momentáneo, puede ser por un rato, pero luego viene la victoria, viene la bendición de Dios, viene el salmo de Dios, viene el bálsamo de Dios, viene la bendición de Dios en nuestras vidas, con sanidad, con restauración, con todo lo que necesitamos, Señor. Pero ayúdanos a compartir contigo, con cada persona, Señor, lo que tú nos has dado a nosotros, lo que has puesto en nuestras vidas, en nuestras vasijas. Somos vasijas de barro, somos cántaros huecos, pero lo que está en nosotros, ese don precioso, ese evangelio glorioso, esa dinamita, es tuya, Señor, y es valiosa, extraordinaria, y vale la pena compartirla, porque es para salvación de todo aquel que cree. Úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.